Y el hombre de la comisaría nos ve, se levanta rápido como diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? Y esta gente son muy agradecidos con cada cosa. 스페인에서 온 이 커플에게 이 순간은 한국이라는 나라를 완전히 다시 보게 만든 계기가 되는데요. 그 주인공은 바로 발리, 태국, 일본을 거쳐 벌써 여러 나라를 여행해온 베테랑 여행 유튜버 빅토르와 마리입니다. Chicos, pues ya estamos aquí montados en el tren, que como visteis en el blog anterior, estuvimos un día en Jeonju y ya nos vamos a Seúl. Y estamos ya en nuestro último vlog en Corea. Nos da mucha pena despedirnos de este país, pero bueno, todavía nos quedan un par de días que lo vamos a echar en la capital. Así que ya sabéis, en este vídeo lo vais a tener, donde vamos a ver todo lo que nos queda por ver por allí. 요즘 유럽 여행자들 사이에서는 아시아 일주 코스에 한국을 필수로 끼워 넣는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다. K-팝과 K-드라마가 만든 관심을 넘어 실제로 발을 딛고 나서야 알게 되는 한국의 진짜 모습에 반하는 여행자들이 늘고 있기 때문인데요. 그런데 이들에게 한국은 여행을 떠나기 전만 해도 종이 위 일정표에서는 기대가 낮은 나라로 여겨졌다고 하는데요. 태국의 화려한 사원이나 발리의 이국적인 해변에 비하면 상대적으로 심심할 거라 짐작했던 것이죠. 하지만 서울에서 보낸 마지막 이틀 동안 두 사람의 생각은 완전히 뒤집히고 맙니다. Pues ya de vuelta en Seúl, hemos dejado las maletas en el hotel porque todavía no es la hora del check-in, falta una media horita y la verdad, nuestro hotel en ese sentido es súper estricto. Hasta que nos dan las 3 o'clock no te da la habitación, no hace excepciones. Y nada, vamos a ir a un bar de comida, bueno, de barbacoa coreana. Que llevamos ya aquí por 2 semanas, vamos a hacer ya en Corea y todavía no la hemos probado. 가게 앞에 선 두 사람은 사실 살짝 긴장한 눈치였습니다. 워낙 고기 하나만큼은 까다롭게 고르는 편이라 덜 익거나 질긴 부위가 나올까 걱정이 앞섰던 건데요. 게다가 1인분에 우리 돈 약 2만 원, 한국에서는 3,000원, 4,000원이면 한 끼를 해결할 수 있었기에 두 사람에게는 꽤 부담스러운 가격이기도 했습니다. Yo la verdad que tengo ganas porque evidentemente es un plato súper típico, está todo lleno de barbacoas coreanas, pero tengo ganas de vivir la experiencia porque además para nosotros viajar también es comer, pero a la vez me da miedo porque somos muy tiquismiquis con la comida, o sea, con la carne. No, son cerca de 20 euros aquí, que hombre, Por cabeza. no es que sea caro porque eso seguramente en España al final te cuesta un plato en cualquier bar, pero aquí en Corea que puedes comer en cualquier sitio por 3 euros. Ya hemos llegado, la carta está por aquí fuera del local. Y la verdad, aquí conviene buscarte sitios así que tengan buffet, porque el buffet estamos viendo que vale 33.000 wones. Y sin embargo, si te pides una ración, te vale 17.000. Es decir, nada más que te pidas 2 raciones, ya te sale más a cuenta el buffet que ir pidiendo por plato, por así decirlo. Entonces vamos a ir para adentro y nada, a ver qué nos encontramos, porque la verdad que hay que cruzar dos dedos. 그래도 두 접시 이상 먹을 거라면 뷔페가 오히려 이득이라는 계산 끝에 결국 뷔페를 택한 두 사람은 자리에 앉아 직접 고기를 구워 먹기 시작합니다. 고기가 익어가는 냄새와 색깔에 벌써부터 기대감을 감추지 못하는 모습인데요. Pues voy a probar el primer trocito de carne que hemos conseguido cocinar. Buenísimo. El nota está todo pendiente de cómo nos la comemos, porque claro, aquí tendrán unos protocolos y nosotros a nuestra manera. Va a venir. No es que estaba por ahí, pero bueno. Venga, catación de Víctor. Primero veis la co. No, sí, porque los palillos metálicos complejos. Bueno, los palillos en general. Por lo menos a mí. Venga, vámonos. Muy bueno, me recuerda. Vamos, que a lo mejor lo es. Presa maleta. 금속 젓가락질에는 여전히 서툴렀지만 고기 맛만큼은 후한 점수를 준 두 사람. 사실 한국식 고깃집은 최근 넷플릭스 예능과 맞물려 해외여행 커뮤니티에서도 자주 언급되는 주제인데요. 1인분씩 시키는 것보다 무제한 뷔페를 택하는 편이 오히려 이득이라는 계산법까지 한국인들에게는 익숙한 이 꿀팁이 이제는 유럽 여행자들 사이에서도 퍼지고 있는 셈입니다. 2시간 동안 무려 3접시를 추가로 시켜 먹은 두 사람은 배를 두드리며 만족스러운 표정으로 자리에서 일어납니다. Pero el sabor de la carne me ha sorprendido y me ha parecido que estaba muy muy bien. Sí es cierto que la primera tanda estaba todo como más sabroso y más tierno que la segunda. No sé si lo hacen adrede o si es que da la casualidad que a nuestro paladar le gusta más las primeras carnes que nos han puesto. Pero bueno, en definitiva es una experiencia que está muy bien probarla porque es algo muy diferente y que no se suele ver en ningún sitio. Lo único es que al principio sobre todo cuesta acostumbrarse porque al final tienes que estar pendiente, o sea, poner la carne, está pendiente mientras tanto estás comiendo. Es como muchas cosas a la vez, comer con palillo también que por lo menos a mí me cuesta, en fin. Estresado. Al principio es como un colapso mental, pero bueno, ya cuando te acostumbras un poco y le va cogiendo rollo, se hace un poco más ameno. 체크인을 마친 두 사람은 저녁이 되자 명동거리로 향합니다. 월요일 저녁이었음에도 거리는 발 디딜 tum이 없었는데요. Tenemos aquí algunos souvenirs que hemos comprado y como habéis visto en los clips anteriores, la calle está a reventada de gente, o sea, hay muchísima gente y mira que hoy es lunes, o sea, que tampoco es
un día de fin de semana ni nada, pero está llenísimo. Y encima es que hay tiendas de todos colores, o sea, de todos. Estimulada es poco, porque es que ves una cosa, la quieres, luego ves otra, luego otra. Lo quiero todo. Esto es estímulo tras estímulo, o sea, pasa una tienda que ya parece exuberante y con música, con colores, con todo. Otra con más carga todavía. Con no sé cuántas plantas. Una tienda nada más que de Cinchan, otra de cacahuete mismo. De Sí, loco, o sea, una tienda para cada cosa. Espectacular, vamos. Y gente va para un tren, evidentemente. Está súper ambientada esta zona, la verdad que la de Bondi, que fuimos en otros vlogs anteriores, nos gustó, pero es mucho más relajado. A mí no Esto me es hizo como... mucha gracia. Esta sí es más, yo qué sé. Tiene otro rollo que a mí por lo menos me hace un poquillo más llamativa que la otra. La Sí, otra, hombre, bueno, es pues más para dar un chula. paseo bien, pero yo qué sé, esta estamos repitiendo y seguramente a lo mejor mañana otra vez venimos. Es que esta está muy chula para pasear. 하루 앞서 들렀던 홍대 거리보다 훨씬 자극적이고 정신없다는 두 사람의 표현처럼 명동은 색과 음악, 캐릭터로 시선을 붙잡는 자극이 끊이지 않는 거리였습니다. 이것저것 구경하며 걷던 두 사람은 얼마 지나지 않아 뜻밖의 물건 하나를 발견하는데요. La curiosa es que al salir del Olivellón nos hemos encontrado una tarjeta de crédito tirada en el suelo de Mastercard. Por el nombre suponemos que de alguien local, bueno, un extranjero. Sí, vamos, de Huelva no era. Exacto. Y nos hemos acercado a la comisaría y le hemos entregado al policía la tarjeta, porque pues, digo, es que como la dejemos en el suelo, imagínate que la coge otra persona y yo qué sé, y se aprovecha. Y me daba un montón de cosas. Y el hombre de la comisaría nos ve, se levanta rápido como diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? Y esta gente son muy agradecidos, con cada cosa se esnucan y empiezan a jin. Si es que nada, nos sentimos buenas personas ahora mismo, ¿verdad? De alguna manera nos lo devolverá la vida. Sí, A ver si nos toca la lotería o algo. 바로 앞서 보신 장면, 길바닥에 떨어진 낯선 이름의 신용카드였습니다. 경찰서로 직접 찾아가 카드를 건넨 두 사람에게 담당 경찰관은 자리에서 벌떡 일어나 연신 고맙다는 인사를 건넸다고 하는데요. 사실 빅토르는 2년 전 발리 여행 중 은행 기계 안에 카드를 두고 나온 적이 있었지만 그때도 아무 일 없이 무사히 되찾았다며 세상에는 여전히 믿을 만한 곳들이 남아있다고 말합니다. Oye, pues mira, yo en 2024 que estuvimos en Bali, me dejé la tarjeta de crédito metida en el banco. O sea, fuimos a sacar dinero, metí la tarjeta, yo saqué mi dinero, retiré el efectivo, nos fuimos y a los días ya habíamos cambiado de sitio. Digo, uy, yo no tengo la tarjeta. Claro, la había dejado dentro del banco. Y no me pasó nada, o sea, ni me quitaron dinero ni nada. La bloqueé evidentemente, pedí otra porque me daba cosa, pero se portaron bien conmigo. Así que ser agradecidos a la vida. 두 사람은 이 일로 스스로가 좋은 사람이 된 것 같은 기분마저 들었다고 웃으며 말합니다. 홀가분해진 두 사람은 다시 쇼핑을 이어가는데요. 짐 가방 자리가 부족해 사고 싶은 걸 다 살 수 없다며 아쉬워하던 두 사람은 결국 캐리어, 태그 하나와 냉장고 자석 하나만 챙겨듭니다. Literalmente, como dice Visto, hay tiendas de todo, pues hay una tienda entera con este tipo de correitas que se atan a las maletas, que yo creo que también lo enseñé en el primer blog, había de capibaras. Y hice un saludito especial. Y hemos cogido esta que nos parece ideal, la verdad. Y luego, pues evidentemente, el mítico imán que no puede faltar en nuestra nevera de todos los viajes que hacemos. Que en este caso, pues hemos optado por este de aquí. Que a nosotros, la verdad, que cuando visitamos países que tienen muchas ciudades, nos gusta cogernos el imán que ponga el nombre del país. Porque Seúl no. O sea, yo estaba en Corea del Sur, no en Seúl. Así que... 나라마다 도시 이름이 적힌 자석을 모으는 것이 이들만의 오랜 여행 습관이라고 하죠. 다음 날, 이번엔 궁궐 대신 조계사를 찾은 두 사람. 원래는 고궁을 둘러볼 계획이었지만 하필 이날이 정기, 휴공일인 화요일이었던 탓에 일정을 급히 바꿔야 했는데요. Que hemos venido a lo que comentamos ayer. Primero de nada vamos a ver un templo. Os dijimos que íbamos a ver un palacio, pero hemos visto que los palacios, por lo visto aquí, los martes no abren. Así es que nada, hemos tenido esa suerte y lo tendremos que dejar para la próxima ocasión que estemos en Seúl. Así es que hemos venido aquí a este templo, lo voy a enseñar. Se llama Hogyesa Temple y está aquí, pues eso, en todo el centro. Y aparentemente, pues es muy bonito, así es que vamos a entrar y lo vemos juntos. 알록달록한 연등 아래를 천천히 걸으며 두 saram은 경내를 둘러봅니다. Aquí es un templo muy muy bonito, no hemos entrado porque para entrar había que quitarse los zapatos, que lo cuidan tanto, o sea, había 3 mujeres limpiando el templo a cada dos, o sea, cada segundo estaba con la manopla y con la aspiradora, digo, madre mía, y una mota de polvo se acumula ahí, vamos. Y gratuito, ¿eh? 사찰 구석구석을 쉴 새 없이 쓸고 닦는 관리인들의 모습에 감탄하며 여행 내내 느꼈던 한국의 다른 특징들도 하나씩 꺼내놓기 시작합니다. Unas cosillas llamativas sobre Corea, que creo que nunca hemos hablado de ellas y son interesantes. Por ejemplo, tienen baños
continuamente, cada 2x3 y gratuito. O sea, tú vas por la calle y no vas a tener problemas. De hecho, muchas veces te pasa viajando, ¿no? Que te traen a lo mejor pues ganas de ir al baño y como no es hora de comer ni vas a consumir en ningún sitio, pues te las canutas porque no encuentras nada. Pues aquí en Corea ese problema desaparece, porque ya os digo, baños públicos cada 2x3 y además Sí, súper limpio, ¿eh? Que no por ese baño público y estar a lo mejor en para medio de la nada. calle están hechos una mierda, no, no, están súper cuidados, Y vamos, gratis. más cuidado que cualquier baño de cualquier local privado de verdad, de los que hayamos visto en España, ¿eh? Que muchas veces entran los baños y da asco, pues aquí no, aquí los públicos mejores que eso. 화장실 하나만으로도 감탄했던 두 사람. 그런데 놀라움은 여기서 끝이 아니었습니다. Luego también, muy fácil encontrar wifi. El transporte público está conectado siempre por wifi, tanto el tren, el autobús, en el metro no, pero tenéis conexión a datos. Y luego todos los locales tienen wifi gratuito, pero gratuito que vamos, que le das al wifi y se conecta. No hace falta ni pasar por la típica página esta de registro que tienes que poner a lo mejor tu correo, nada. Directamente conectado. Y además, internet de alta velocidad. 길을 걷다 갑자기 화장실이 급해도 걱정할 필요가 없는 나라. 어느 카페에 들어가든 이메일 등록 절차 없이 초고속 와이파이가 곧바로 연결되는 나라. 특히 유럽에서는 공중화장실을 유료로 운영하는 경우가 흔한 편이라 골목마다 무료로 열려있는 데다 깨끗하기까지 한 한국의 화장실 문화는 그 자체로 신선한 충격이었는데요. 대중교통 안에서도 데이터가 끊기지 않는다는 사실에 이들은 한국이 통신 강국이라는 말을 실감했다고 덧붙였습니다. 그런데 화장실과 와이파이 다음으로 이들의 눈에 띈 건 조금 특이한 숫자 하나였습니다. 바로 숫자사였는데요. Y otro dato interesante que nos llamó la atención, yo lo vi en TikTok y es verdad que aquí por lo visto en Corea el número de la mala suerte es el 4, igual que por ejemplo nosotros en España tenemos el 13 así como el número negro. Aquí es el número 4 hasta tal punto que incluso los ascensores de los hoteles, que no lo hemos grabado, me da coraje no tenerlo grabado, pero es verdad. Pero luego lo enseñamos en el hotel porque no hay ascensor, pero vamos, que tú vas subiendo los pisos y ves como de las habitaciones 300 y pico salta a la 500 y pico, no hay 400 nada, ¿sabes? Exacto, pues hasta ese punto de que el número 4 en los hoteles, en los pisos, en los carteles y demás, no está. O sea, no aparece el número 4 por eso, porque... Ya de vuelta en el alojamiento os vamos a enseñar la curiosidad que os explicamos esta mañana sobre la maldición que tiene aquí el número 4. Mirad, como veis estamos aquí, estas habitaciones son de la planta 3, son 301, 302 y sucesivamente. Y ahora subimos a la planta siguiente y esta, pues, como es la 3, la siguiente debería ser la 4. Pues vamos a ir a la planta en la que estamos nosotros, que es esta que tenemos aquí. Y aquí ya vemos que los números son pues 501, 502. Con los ascensores pasa lo mismo. Del 3 salta al 5, el 4, la mayoría de las veces, luego bien. 한자 문화권에서는 오래전부터 숫자 4의 발음이 죽을 사자와 겹친다는 이유로 불길하게 여겨져 왔습니다. 한국과 중국, 일본에서 공통적으로 나타나는 현상이지만 호텔 객실 번호판에서까지 철저하게 살을 건너뛰는 모습은 두 사람에게는 처음 겪는 신선한 문화였는데요. 스페인에서 불길한 숫자가 13인 것처럼 한국에서는 4가 그 자리를 대신하고 있었던 셈입니다. 횡단보도 앞에서는 또 다른 놀라움이 두 사람을 기다리고 있었습니다. Y así como última curiosidad ya que se nos ocurre ahora para comentaros, por ejemplo, a la hora de pasar por los pasos de peatones, como con un semáforo, el semáforo de verdad lo digo, mínimo 2 minutos, de ahí no baja. Y nos estamos dando cuenta porque sobre todo con la calor que nos pega, pues pararte en el semáforo 2 minutacos, los flipamos en colores. Además que esta gente cumple a rajatabla que el semáforo está en rojo, porque nosotros muchas veces, incluso en España, la verdad, no sé quién no lo hace, está en rojo, pero tú ves la avenida larga, no viene ningún coche, pasas. Pues aquí no, aquí se esperan, y nosotros muchas veces hemos pasado y se nos han quedado mirando los peatones como diciendo, ¿qué haces? Sí, como que te han cogido, vamos, yo qué sé, robando en un supermercado, una carita que parece que está cometiendo un delito. Esta gente eso, cumplen todas las normas a rajatabla, o sea, no se saltan ni una. 차량이 단 한 대도 보이지 않는 한산한 도로에서도 신호가 빨간불이면 누구 하나 건너지 않는 모습에 두 사람은 스페인에서라면 상상도 못할 광경이라며 혀를 내둘렀는데요. 오히려 자신들이 무단으로 길을 건너려다 주변 행인들에게 따가운 시선을 받았던 경험까지 털어놓으며 한국인들의 준법 의식이 몸에 벨 정도로 자연스럽다는 사실에 새삼 놀라는 모습을 보였습니다. 이어서 인사동 문화의 거리를 지나 익선동 한옥마을에 도착한 두 사람. Y esta es la calle en cuestión del supuesto barrio Anok, que hay por aquí más céntrico. A ver, no está mal, pero la veo demasiado estrecha para la cantidad de gente que hay. Porque es que aquí hay que frenarse para ceder paso cuando vienen de frente. Pero bueno, la cafetería está muy tematizada. Tiene aquí así como unas vías del tren. Y está bonita, pero es eso, al final que sea una calle tan estrecha es que no puedes ni circular prácticamente y tampoco ves casi nada porque es que entre los tordos,
하지만 정작 하루 전 방문했던 북촌 한옥마을과는 사뭇 다른 분위기에 조금은 아쉬운 표정을 짓기도 했는데요. 상업화된 골목보다는 조용히 사람이 살아가는 진짜 한옥, 마을이 훨씬 특별했다는 이들의 솔직한 소감은 화려함만이 매력의 전부는 아니라는 사실을 다시 한번 일깨워줍니다. Nos hemos teletransportado aquí otra vez a Miondón, que es la zona en la que estuvimos ayer. Y hemos venido porque aquí está uno de los Daiso, yo creo, si no más grande del mundo, estará cerca, porque desde luego que de loco. Tienen 9 plantas, me parece que son. Es un edificio entero. Aquí tenemos el Daiso en cuestión. Épico. De loco la de gente que hay, Guillo. Y esto es para pagar nada más, ¿eh? Al final son 11 plantas. O sea, imaginaros a la gente que se acumula aquí en la caja. Así que nada, nos vemos ahora afuera. 1,000원, 2,000원대 생활용품부터 인테리어, 소품까지 없는 게 없는 다이소는 최근 외국인 관광객들의 필수 쇼핑 코스로 떠오르며 명동 매장에는 하루 수천 명이 몰린다고 하는데요. 구경을 마친 두 사람은 허기진 배를 채우기 위해 이제는 제법 익숙해진 한국식 버거 체인점으로 향합니다. Y para cenar no nos hemos complicado la vida. Nos hemos venido aquí a una cadena que descubrimos el otro día en Busan que se llama Mom's Touch. O sea, es rollo McDonald's, Burger King y eso, pero solo lo hemos visto aquí en Corea. Entonces no sabemos si será de aquí exclusivamente o habrá más sitios, pero nosotros verla lo hemos visto aquí nada. Así es que la verdad el otro día nos gustó mucho, además bastante barata. Y ahora os enseñamos lo que nos hemos pedido, que tela, y ha costado 10 euros los dos menús. O sea, vaya a flipar. Y me he comprado en Miondón este peluchito, que ya lo tengo atado a la riñonera, porque es que quería un peluchito 100% de recuerdo. Pues aquí tenemos el Madrid. Son 2 menús como los que nos pedimos normalmente. Bebida, papa y hamburguesa, pero las hamburguesas son de las grandes, ¿sabes? No son las típicas chiquitillas de 1,5 €. Son hamburguesas... Esto pesa lo suyo, ¿sabes? Y ya salía por 5 euros, o sea que está, la verdad, perfectamente. Así que vamos al lío, que estamos ya un poquito esmayados y nos vamos para atrás. 두 사람이 시킨 세트 메뉴 2개는 우리 돈 13,000원 남짓. 커다란 패티가 올라간 묵직한 버거를 손에 들고 이 가격이 맞느냐며 두 눈을 크게 뜨고 맙니다. 그렇게 두 사람의 마지막 밤이 저물고 다음날 두 사람은 공항에서 다시 카메라를 켭니다. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el aeropuerto de Seúl, que ya pues como sabéis nos vamos de Corea. Así que bueno, todo tiene un principio y un final. Y solamente deciros que Corea pensamos sobre el papel que es el destino más flojo de todos los que vamos a visitar en este viaje. Así que ya sabéis, quedaros aquí para verlo. Nosotros estamos muy agradecidos con Corea porque la verdad que es un país que nos ha encantado y que sin duda alguna vez en la vida volveremos hasta aquí. 여행을 떠나기 전 기대가 낮았던 한국이지만 차 한 대 없는 새벽, 도로에서도 신호를 지키는 사람들이 사는 나라, 화장실 하나, 카드 한 장에도 정직함이 배어있는 나라, 그리고 언젠가 반드시 다시 오겠다고 다짐하게 만드는 나라. 두 사람에게 한국은 예상과는 완전히 다른 얼굴로 남았습니다. 우리에게는 너무나 당연한 하루하루가 지구 반대편에서 날아온 여행자에게는 이렇게 특별한 기억으로 남는다는 것. 두 사람은 마지막으로 한국을 다시 찾을 날이 반드시 올 거라는 말을 남기며 게이트 너머로 사라졌는데요. 그 사실 하나만으로도 오늘 하루 우리가 한국인으로 태어났다는 게 조금은 더 뿌듯하게 느껴지는 것 같습니다.